Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa, ya lo saben, de France 24, donde analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión hablamos de las elecciones presidenciales en Rusia. También de que, si nada cambia, Estados Unidos se dirige a una reedición inmediata del duelo Biden-Trump. Y de qué puede lograr el gobierno de transición en Haití. Finalmente, ¿cómo se entiende el error de comunicación de la foto de Kate Middleton? Para el debate contamos, por un lado, con Rafael Bernal, él es periodista para el medio estadounidense The Hill, con Carlos Greich, él es editor y presentador de noticias internacionales en Chilevisión, y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Paola Andrea Toro, ella es editora internacional y presentadora de noticias RSN. Rafael, Carlos, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en France 24. Empecemos hablando ahora de Rusia, porque, como decíamos, han empezado ya estas elecciones donde más de 100 millones de personas están llamadas a votar en las presidenciales con las que Vladimir Putin puede renovar su mandato hasta 2030. Mientras, en pleno contexto electoral, el ejército de Kiev intensificó sus ataques de largo alcance contra el territorio ruso. Y los habitantes de los territorios ucranianos anexionados por Moscú, de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, también están incluidos en los comicios. Escuchemos al presidente Putin. Es necesario reafirmar nuestra unidad y determinación de avanzar juntos. Cada uno de sus votos es valioso y significativo. Por ello, insto a que ejerzan su derecho a votar en los próximos 3 días. Lo diré claramente, la participación en estas elecciones es una manifestación de sentimientos patrióticos. Esto lo entienden perfectamente los habitantes del Donbass y Novorossiya, quienes en las condiciones más difíciles votaron en referendos por la unidad con Rusia y también harán su elección estos días. Ahora, para analizar este proceso electoral en Rusia, se nos une a la conversación nuestro corresponsal en Moscú, ya lo conocen, Xavier Colas. Xavier, muchísimas gracias por acompañarnos en Una Semana en el Mundo. Antes de nada, quisiera preguntarte qué es exactamente este término de Novorossiya al que se refiere Vladimir Putin en estas declaraciones que acabamos de escuchar. Bueno, Novorossiya es un término imperial que remite ni siquiera a la Unión Soviética, sino a la época de los zares, en una época en la que todo giraba en torno a Moscú y estos territorios, que ahora mismo comprenden parte de Ucrania, no tenían una identidad propia y solo tenían lealtad hacia Moscú. El propio término Novorossiya es difuso y de hecho no fue usado durante muchísimos años por Moscú, incluso durante décadas en las que Moscú prefirió intervenir de otra manera en los asuntos de Europa Central, y ha sido rescatado por Vladimir Putin como una manera de mantener, digamos, los lazos y el dominio de determinados territorios, pero sin recurrir a las estructuras y los enfoques de la Unión Soviética, que en buena medida algunos sectores consideran un proyecto que fracasó. Javier, ahora vuelvo contigo para continuar analizando un poco este proceso, cómo se vive desde Moscú, pero antes quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados. Paula, empiezo contigo, ya que estás aquí acompañándonos en los estudios. Te pregunto a grandes rasgos, para introducirnos en este tema, ¿qué esperas, qué balance se puede hacer de estas elecciones donde Vladimir Putin prácticamente tiene asegurada la reelección? Pues yo creo que vamos a ver, Rosa, sorpresas. Sorpresas no en el término de cuáles van a ser los resultados, porque sin duda alguna hay 4 candidatos que están disputándose la presidencia. Uno que sobresale por encima de cualquier cosa de las encuestas, Vladimir Putin, muy seguramente va a resultar electo y ese va a ser el titular el domingo, el lunes en los principales medios de comunicación del mundo. Pero me refiero a sorpresas por cosas como las que hemos visto hoy, que durante esta jornada electoral ha habido personas que se han acercado a las urnas e incluso han botado tinta dentro de las papeletas que están allí depositadas por los mismos ciudadanos rusos que están ejerciendo su derecho al voto. Sorpresas como la de Vladimir Putin haciendo un voto en línea un poco lejano a la ciudadanía. De la misma manera hizo un llamado dentro de esta semana a que la sociedad votara, a que fuera un compromiso ciudadano, pero pues es un poco complejo. Si las personas quieren un verdadero cambio en Rusia, debería también haber un cambio dentro de las urnas.
Precisamente quisiera, Xavier, que reaccionaras a esto que comenta Paola, estos incidentes aislados que se han vivido a lo largo de la primera jornada de votación. No sé qué tanta relevancia han cobrado al interior de Rusia. Ha sorprendido que se han producido en distintos sitios a la vez, eso hace pensar que la disidencia rusa, aunque está desarbolada, sobre todo desde la muerte de Alexei Navalny, y también porque el resto de los responsables de la disidencia rusa están o en la cárcel o en el exilio. Durante los últimos meses ha habido una restricción total de sus contactos entre ellos y de cualquier tipo de reunión. Pero parece que, como decía, a pesar de todo, la disidencia rusa sí que tiene una cierta pulsión, no solo en las capitales, en Moscú y en San Petersburgo, sino también en las provincias. Aún así, no deja de tratarse de protestas aisladas que no ponen en realidad en aprieto a las autoridades. Había una segunda estrategia, aparte de estos actos un poco más vandálicos de romper algunas urnas o de estropear lo que hay en su interior, mejor dicho. Había una propuesta que se lanzó además a los rusos para que expresasen su desacuerdo votando, pero votando todos a la misma hora, a las 12 del mediodía, para causar colas y imágenes llamativas. Las autoridades rusas también están intentando impedir esta forma de protesta y están avisando de que si alguien convoca a, por ejemplo, menores de edad, adolescentes, que suele ocurrir, que van adolescentes a protestas pro Navalny, esas personas, los organizadores, los que difundan esas convocatorias, pueden cumplir incluso penas de prisión. Precisamente, Xavier mencionaba a Alexei Navalny. Su muerte ha atravesado estas últimas semanas de actualidad rusa. Le pregunto también por sus expectativas respecto a estos comicios. Carlos. Sí, bueno, en este caso, desde Chile lo que se ve también es una sensación de un cierto estatus donde Vladimir Putin lo que está haciendo es una puesta en escena. Una puesta en escena que tiene rasgos, algunos de ellos al menos, respecto de lo que pueda ocurrir en naciones que no son netamente democráticas y que nos dan entonces certezas de que este tipo de mecanismos y este tipo de puestas en escena también se reflejan en países que económicamente son desarrollados y que forman parte de las grandes potencias, no están ajenos a este tipo de mecanismos y a este tipo de puestas en escena, con candidatos absolutamente testimoniales, con un candidato que era el único pacifista, el único que estaba contrario a la intervención militar en Ucrania y que quedó absolutamente vetado de esta elección, y los otros tres candidatos que también se prestan para esta misma puesta en escena del propio Vladimir Putin. Xavier, no sé qué tanto se percibe este proceso electoral desde el interior de Rusia como realmente una puesta en escena, o si el apoyo de Vladimir Putin es realmente mayoritario. Sigue habiendo un apoyo importante, pero desde luego es un apoyo condicionado por las propias reglas que ha escrito el putinismo, y la principal regla es que no hay una alternativa realista a Vladimir Putin, les guste a los rusos más o menos. El presidente ruso se enfrenta una vez más a tres candidatos con un perfil muy bajo, con una popularidad más que discutible según las encuestas y con nula experiencia en la gestión de los asuntos públicos. Hace tiempo que el putinismo ha incentivado precisamente esto, la falta de alternativas. Así que cuando se le pregunta a un ruso que quién prefiere para estar al frente del país, el ruso está respondiendo precisamente entre las alternativas a las que se ha permitido crecer, y en los últimos años y sobre todo meses hemos visto ejemplos muy claros de cómo no se deja crecer, digamos, algunas alternativas a lo que es el régimen actual. Hay también que tener en cuenta que incluso las encuestadoras consideradas independientes o casi independientes aquí en Rusia, que desde luego ofrecen unos datos de popularidad de Putin que sí que tienen algo que ver con la realidad, pero incluso las encuestadoras más independientes se encuentran con un pueblo, unos ciudadanos
que no son tan independientes. Es decir, salir a la calle, por ejemplo, con una cámara y empezar a preguntar en el barrio de, bueno, cualquier barrio del centro de Moscú a la gente que qué le parece Vladimir Putin, pues es un poco iluso esperar que que esa persona va a recibir muchas respuestas negativas con la situación actual de libertades que hay en Rusia. Y precisamente, Xavier, ¿qué percepción hay de la situación ahora mismo de la guerra en Ucrania y qué tan relevante ha sido este tema durante la campaña? Pues ha sido algo más relevante de lo que tal vez esperábamos hace unos meses, y la principal razón es que la guerra va un poco mejor para Rusia. Aunque no se han conseguido prácticamente ninguno de los objetivos de la operación militar especial, como llaman aquí, a la invasión, es decir, no se consiguió tomar Kiev, y luego los 4 territorios que según la Constitución rusa ya no forman parte de Ucrania, sino que forman parte de Rusia, ninguno está controlado al 100% por los rusos, y a 2 de ellos les faltan sectores muy amplios de esas regiones. Pero la situación ha mejorado porque ahora Ucrania está de nuevo a la defensiva, perdiendo algunas aldeas, algunas localidades pequeñas. Eso genera una cierta euforia en los sectores belicistas que intentan transmitirlo a la población. Yo diría que hay una parte de la población que sigue mucho los medios de comunicación, los de la televisión, que son ahora mismo los más belicistas, y esa sí que puede ser una población convencida o radicalizada, pero buena parte de la gente está ya harta de esta guerra, cuyos objetivos todavía no se les han explicado claramente. Nadie sabe exactamente hasta dónde hay que llegar en el mapa ucraniano y hasta dónde debe Occidente ceder. Es una guerra que además al principio se les negó que iba a ocurrir y después se les explicó que no estaba ocurriendo porque en realidad no es una guerra como su propio nombre indica. Y también hay gente que conoce la verdad y que sigue esta guerra día a día en Telegram y en un montón de opciones que hay a pesar de la censura para saber lo que pasa, pero están asustados para dar su opinión o para manifestarse porque ahora las leyes represoras y de censuras son muchísimo más duras que hace 2 años. Pues precisamente unas declaraciones que han sido emitidas por el presidente francés Emmanuel Macron y reiteradas esta misma semana en entrevistas con medios franceses TF1 y France 2, en que ha vuelto a insistir en no descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, hacen temer que esta guerra pueda alargarse bastante en el tiempo. Se nos ha unido de nuevo a la conversación Rafael Bernal, vuelvo a saludarlo, para preguntarle precisamente cómo lee esta insistencia de Macron en no descartar el envío de tropas occidentales a territorio ucraniano, teniendo en cuenta que cuando pronunció esta idea por primera vez fue rechazada en bloque por la OTAN. Parece que hemos vuelto a perder la conexión con Rafael, no está siendo algo fácil. Paola, te traslado esta misma pregunta. ¿Cómo entiendes esta insistencia de Macron? Yo creo que es una forma de poder llenar de apoyo nuevamente a Ucrania, porque en estas alturas ya han pasado 2 años desde el inicio de la invasión, que bien lo dice tu corresponsal en Moscú, lo han denominado como una operación militar especial, que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Siento que de alguna u otra manera es continuar con el respaldo de la comunidad internacional al pueblo ucraniano, no dejar desfallecer esos esfuerzos, porque el mismo Macron lo que estaba diciendo era que no podían permitir que Rusia ganara esta guerra. Entonces, incluso esta mañana, hace tan solo algunas horas, se reunieron Alemania, se reunió también Francia y Polonia, han decidido que van a enviar cohetes de largo alcance a Ucrania para que continúe esta guerra. No sabemos hasta qué punto realmente vayan a llegar, pero lo que sí es cierto es que de pronto Ucrania estaba sintiéndose sola. Siento que de alguna u otra manera estaba sintiendo que la comunidad internacional, pese a que la Unión Europea y Estados Unidos también habían estado manifestando su apoyo reiterativo con las visitas que hace Ursula von der Leyen, con las visitas que hace Antony Blinken, con las comunicaciones telefónicas que hacen entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Es una manera más de respaldar. Hay que ver hasta dónde va este hecho, porque del dicho al hecho, bien dicen por ahí, hay mucho trecho. Y esto puede constituir
un escalamiento dentro de este conflicto que va a ser mucho más difícil de poder atajar. Exactamente, sería una confrontación directa, ¿no?, entre la OTAN y Rusia, a la que Vladimir Putin ya ha recordado que respondería con mayor contundencia. Carlos, le pregunto precisamente cómo coincide con Paola a la hora de analizar los motivos de estas palabras de Emmanuel Macron. Sí, coincido con Paola, y también doy otro hecho que puede parecer lejano al conflicto, pero que también tiene ciertas características que podrían ser cercanos a lo que ocurre en Rusia y Ucrania con lo que ocurre en Estados Unidos. Porque recordemos que vienen las elecciones también este año, y quizás el gesto de Macron de fortalecer este lazo con Ucrania y de endurecer el tono con Rusia también va de la mano con una necesidad de la Unión Europea de afianzar su posición, toda vez que no se sabe si Estados Unidos va a seguir de la mano de Joe Biden o va a entrar en un nuevo proceso con Donald Trump. Y es muy probable que Donald Trump no vaya a prestar apoyo a cualquier intervención que se realice o a cualquier envío de tropas, siquiera que se realice contra Rusia. Sabemos incluso la relación cercana que en su momento tuvieron Trump con Putin. Así es que ante esa posibilidad, Emmanuel Macron lo que hace es dar una señal a nivel de líder europeo para dar a entender que más allá de lo que ocurra con la contingencia política en Estados Unidos y la posición que pueda tomar el próximo presidente, sea Trump o sea Biden, que sería la continuidad de lo que ocurre ahora, claramente ellos están en una posición mucho más firme contra Rusia. Xavier, para ir cerrando este tema, quisiera preguntarte precisamente por cómo se perciben dos cuestiones. Por un lado, estas mismas palabras, estas amenazas de Emmanuel Macron de no descartar el envío de tropas a Ucrania. Bueno, aquí desde Rusia se insiste muchas veces en que Moscú no desea una escalada nuclear, no desea un conflicto nuclear. Ese es un mensaje que Putin suele poner bastantes veces encima de la mesa. Tal vez hay una razón sociológica, histórica, y es que aquí muchos rusos recuerdan perfectamente la Segunda Guerra Mundial, y de una manera muy dolorosa, porque fue el pueblo más golpeado. Realmente les preocupa eso más que las elecciones, ¿no? Entonces, como mensaje interno, no deseamos una guerra nuclear, pero hacia afuera Rusia está recordando a Occidente en todo momento que están listos para una guerra nuclear si fuese necesario, que probablemente sus medios, sus ojivas, sus cohetes están en mejor estado y más preparados que en el caso occidental. Sabemos poco sobre cómo se desarrollaría un conflicto nuclear, entre otras cosas porque no hemos visto un conflicto nuclear entre dos potencias nucleares. Pero, desde luego, desde Rusia se advierte varias veces que, por ejemplo, si entrasen soldados norteamericanos, han dicho, pero se puede aplicar lo mismo a los franceses, en Ucrania se les consideraría una fuerza de intervención extranjera en la guerra que está librando Rusia. Y por último, Xavier, ¿qué tanto se sigue esta campaña electoral estadounidense desde Rusia, y un poco cuáles son los favoritismos hacia un candidato u otro pues dentro de la sociedad? Hay muchísimas esperanzas en torno a la victoria de Donald Trump. No es un candidato perfecto para Moscú, pero Moscú tiene claro que es el candidato más conveniente. Además, puede llegar justo a tiempo. De hecho, mi impresión personal es que ni siquiera habría que esperar a la victoria de Donald Trump si sucediese, que sería en noviembre. Incluso unos buenos resultados en las encuestas de Donald Trump en los meses de septiembre y octubre ya podrían empujar a Rusia a hacer algún nuevo ataque más ambicioso en Ucrania, porque estarían ya convencidos de que están no en un momento óptimo, pero sí en el mejor con el que se van a encontrar. Rusia no pierde de vista que en el año 2024 ellos van a tener algo de ventaja, porque Ucrania ya está notando una crisis en el suministro de municiones. Sin embargo, a partir de 2025, si Europa y Occidente se movilizan y ayudan, tal vez puedan casi empatar, digamos, o por lo menos que no esté tan desequilibrado el nivel de municiones de uno y otro. Así que para Rusia esta es una ventana de oportunidad. 2024 es un buen año, y si encima Donald Trump tiene buenas perspectivas, es muy posible que Vladimir Putin intente algo nuevo, que nos sorprenda. Tal vez no funcione, pero en todo caso con un alto coste de vidas ucranianas, algo parecido a lo que vimos en febrero de 2022.
Javier, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu análisis de este proceso electoral desde Moscú. No sé si hay algún detalle, algún eje que se nos haya escapado en este limitado tiempo con el que contamos que quisieras compartir, o ya prefieres despedirte de este programa. Bueno, sobre lo que hablabais de Macron, yo creo que Rusia no pierde de vista que lo principal que necesitan ahora mismo los ucranianos, ellos no han hablado tanto desde Kiev de la necesidad de soldados extranjeros en su territorio, aunque seguramente les gustaría. Lo que han pedido son municiones, y el suministro de municiones ahora mismo está dejando bastante que desear por parte de Occidente a Ucrania. Y las palabras de Macron, aunque sean contestadas desde Rusia con otras advertencias de que no hay que ir por ahí, Moscú sabe lo que significa el término ambigüedad estratégica, que es cuando no se deja completamente claro al enemigo hasta dónde llegaríamos. Creo que muchas veces Europa se hace daño cuando no para de recordar las cosas que va a hacer, pero sobre todo las cosas que nunca haría. Las líneas rojas de, bueno, mientras no pase esto, nosotros nunca haríamos esto, y en cualquier caso no haríamos nada de esto otro. Yo creo que probablemente Macron, yo no estoy en su cabeza, pero probablemente una de las razones por las que Macron está diciendo esto es porque quiere contribuir a esa ambigüedad estratégica, no ponérselo tan fácil a Rusia, para que Rusia no esté completamente segura nunca de que Occidente no va a dar el paso de entrar con sus propios soldados de la OTAN en Ucrania. Javier, pues muchísimas gracias ahora sí por tu participación, por todo lo que nos has contado en este programa. A vosotros, encantado de participar. Y ahora, ligando un poco con lo que estábamos comentando sobre este año electoral 2024 en Estados Unidos, bien, ya sabemos que si hasta entonces nada ocurre, el país se dirige a una reedición del duelo Biden-Trump en las presidenciales de noviembre. Y es que en las primarias de este martes ambos consiguieron el número de delegados necesarios ya para obtener su nominación presidencial demócrata y republicana respectivamente. Como hemos agotado bastante tiempo, quisiera que fuéramos un poco al grano, y es si consideran que hay algún imprevisto todavía que pueda ocurrir de aquí a noviembre que haga que este escenario, que es el más posible ahora mismo, de este duelo Biden-Trump en las presidenciales, pueda haberse alterado. Paula. Rosa, no creo. Yo considero que las cosas ya están decantadas. Si bien es cierto, todavía hace falta la confirmación oficial del Partido Republicano y el Demócrata para que ya definan cuáles son los candidatos. Esta es la reedición, como bien lo señalabas, de la elección de 2020. Para mí, la situación se va así. Falta ver en las urnas qué tanto le van a cobrar los votantes, las críticas que han hecho continuas al gobierno de Joe Biden y qué tanto están dispuestos a que Donald Trump vuelva al poder. Claro, Rafael, hemos recuperado esta conexión. Le pregunto un poco lo mismo. Recordemos que entre estos inconvenientes que parecían obstaculizar un poco el panorama están los procesos judiciales a Donald Trump que se van aplazando, la avanzada edad de Joe Biden, pero también del magnate republicano. No sé si considera que al final puedan influir en la carrera presidencial. Todos esos elementos van a influir ciertamente en la decisión que toman los votantes y en el tiempo que le pueden contribuir los propios candidatos a sus campañas. Normalmente el presidente en turno tiene la desventaja relativa que está ocupado con los asuntos del país y el contrincante generalmente solamente es un candidato. Trump se le ha quitado un poco la dificultad de su calendario, sus fechas de diferentes juicios, pero lo sigue teniendo. Es algo que tiene que mantenerse al tanto. Políticamente no se ve ninguna posibilidad de que cambie, que no sea otra vez, como le dicen en Estados Unidos, el rematch entre Biden y Trump, pero bueno, obviamente todo puede pasar. Y los partidos, particularmente el Partido Demócrata, están nerviosos de qué sucedería si por cualquier causa externa llegase a faltar el presidente Biden. La vicepresidenta Kamala Harris es la candidata obvia en ese caso, y obviamente es una persona muy capaz. Su trayectoria es alguien que obviamente tiene las capacidades para manejar un gobierno. Sin embargo, su estrategia de comunicación ha sido mala y como política no ha logrado convencer esa capacidad a los votantes. Entonces los demócratas están preocupados, pero
es 95% cierto que los candidatos que tenemos hoy van a ser los candidatos en la boleta en noviembre. Rafael, precisamente hablando de Kamala Harris, ¿consideras que es un hecho que va a volver a ser la fórmula a la vicepresidencia, teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no? Esta imagen poco popular que ha ido cayendo a lo largo de estos ya casi 4 años de administración, a pesar de que en la campaña tuvo mucha relevancia, ¿no? Y por parte de Donald Trump, ¿tenemos alguna idea de quién podría ser su fórmula? En cuanto a Kamala Harris, sí es impopular, sin embargo también representa la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer de color, tanto afroamericana como sudasiática. Quitarla de la fórmula sería un riesgo terrible para Biden porque golpearía justamente una de sus bases de fuerza más leales, que son las mujeres de color. Entonces, realmente no existe esa posibilidad política para Biden en caso de que faltase Biden. Hasta en ese caso es difícil para otro demócrata, incluso demócratas más populares, contender en contra de Kamala Harris. En cuanto a la vicepresidencia de Trump, ha sido un concurso muy emocionante. Creo que va a ser, de aquí a la convención republicana, va a ser, digamos, la nota política más divertida, por ponerlo así, porque realmente hay muchos republicanos que quieren tener ese puesto, saben que Trump solo puede estar en el poder por 4 años más, y eso los pone en el primer escalón para ascender a la presidencia en el 2028. Hay gobernadores, está la gobernadora de Dakota del Sur, la gobernadora de Arkansas, que fue jefa de comunicaciones en la Casa Blanca de Trump, el gobernador de Texas, que realmente ha estado usando el tema migratorio para construir su propia base política y de una manera muy exitosa en lo político, ciertamente. Sí. Y Trump finalmente va a escoger a alguien seguramente con lo que le dicen star power, que atraiga, pero que no lo opaque a él. Entonces, esa balanza va a ser muy interesante ver cómo la lleva a cabo Trump, siendo que ya no va a poder tener a alguien casi sumiso como fue el vicepresidente Pence. Pues más allá de cómo decanten la balanza las fórmulas vicepresidenciales, Carlos, para cerrar con este tema, ahora mismo en los sondeos de intención de voto que ha habido en los últimos meses, puntos arriba y abajo hay bastante empate, ¿no?, entre Trump y Biden, si se vuelven a enfrentar, como eventualmente parece que va a ocurrir. Entonces, en este contexto, ¿cuáles crees que serían los temas fuertes de uno y otro a lo largo de esta campaña? Brevemente. Sí, la verdad es que los principales puntos débiles de ambos candidatos son aquellos que se van a potenciar en cada uno de los debates y en cada una de las discusiones. En el caso de Joe Biden, obviamente su edad, pero también la postura, por ejemplo, que tiene en torno al conflicto entre Hamas e Israel. Hay un segmento amplio de la población, incluso demócrata, un sector más progresista, que indica que Biden ha sido tibio en su respuesta y en su forma de actuar frente al conflicto. Por ahí también hay algunas dudas por parte de muchos electores indecisos, aquellos que no son partidarios de manera fehaciente de uno y otro bando. En el caso de Donald Trump, seguramente convencer al electorado más moderado de que su ambición presidencial va más allá de aquellas escenas que vimos en su primer mandato, entre ellas, por supuesto, lo que ocurrió con el Capitolio, quiero decir que lo sigue como una sombra aquello del 2021. Así es que será esa principalmente la discusión. Y además, ojo, el caudal de votantes que no está convencido por uno o por otro es tan grande que puede definir la elección. Hay un tercer candidato que ha entrado hace pocas horas, que es Robert Kennedy Jr., y que es hijo de un fiscal asesinado del clan de los Kennedy, pero que claramente no va a hacer mella en una y otra candidatura, solamente va a servir para saber cuánto de ese caudal de indecisos y del desgano que tienen muchos estadounidenses con ambos candidatos, con Biden y Trump, va finalmente a una eventual candidatura independiente que nada tiene que hacer ante los dos colosos.
Tendremos seguro muchísimos programas dedicados a esta campaña electoral en Estados Unidos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar por fuera el cambio de rumbo político que se ha materializado en Haití esta semana, cuando el lunes el primer ministro en funciones y ex primer ministro en funciones, Ariel Henry, finalmente renunció y ya se han propuesto, ya están sobre la mesa los representantes de este Consejo de Transición que deberían llevar al país a unas nuevas elecciones. De este consejo se ha quedado fuera el conocido líder pandillero que se hace llamar alias Barbecue, que ha amenazado de muerte, ¿no?, ya a las personas que integren este organismo. Les pregunto ¿qué tanta esperanza tienen en que finalmente este Consejo de Transición pueda restablecer el control territorial del Estado, llevar al país a elecciones democráticas y recuperar un poco el monopolio de la fuerza? Paula. Pues en términos de esperanza creo que es un panorama bastante incierto. Creo que lo que verdaderamente define la situación política y social que en este momento vive Haití es una incertidumbre gigantesca, porque pese a que llegaron a este consenso, a este Consejo Presidencial de Transición, y como acuerdo ya están establecidos algunos partidos, porque incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, decía hace algunas horas que ya había partidos que habían escogido a sus representantes para conformar el Consejo, hay unos que no. Y siento que también dentro de este acuerdo tienen que tener en cuenta a los haitianos, porque es un poco complejo la situación. Algunos representantes, no me refiero propiamente a las bandas criminales que son las que tienen sumida en esta espiral de violencia al país, pero si bien es cierto, sí hay que tener en cuenta a este grupo para poder determinar qué es lo que va a pasar en Haití. Las próximas semanas van a ser absolutamente de expectativa frente a lo que vaya a pasar, y los observadores aquí, la comunidad internacional, tiene que tener el ojo muy bien puesto, porque si no puede pasar exactamente lo mismo en Haití, puede regresar un poder que simplemente esté ahí nombrado, de manera como llegó el primer ministro Ariel Henry después de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Pero pues hay que tener en cuenta que esta es una nación que sí necesita auxilio, que sí necesita, sin que sea algún tipo de injerencia internacional, necesita el foco, tenerlo en la comunidad internacional para ver qué es lo que va a pasar con este Consejo. Rafael, ¿coincide? Sí, y realmente este proceso está viciado en el sentido que la comunidad internacional hizo obligatorio el apoyo por una fuerza multinacional de seguridad, obligatorio ese apoyo para cualquiera que fuera a ser miembro de este consejo. Eso obliga a los políticos haitianos o a escoger el apoyo explícito a una intervención internacional nada popular en Haití y gran parte de la causa de la violencia actual en Haití, o no ser parte del Consejo de Gobierno y entonces que alguien más entre a cambio, posiblemente incluso podría dar ventajas a la gente asociada a estas pandillas o a estos gangs, porque finalmente son los que están dispuestos a decir lo que sea que quiera oír la comunidad internacional. Entonces realmente ese vicio pone en peligro a Haití de caer en el mismo ciclo de intervención. Justamente lo que sucedió todo el mandato de Ariel Henry, no hubo contrapesos que no habían funcionado bien en el pasado en Haití, pero habían funcionado mejor que la falta absoluta de contrapesos. Entonces realmente es un campo muy peligroso, porque también, sí es cierto, la Policía Nacional de Haití no tiene la capacidad para recuperar la seguridad del país, pero finalmente no se logró llegar a este punto donde la intervención internacional fuera realmente una decisión haitiana, una decisión de la comunidad internacional, tal vez con las mejores intenciones, pero eso va a complicar la posibilidad de éxito de este Consejo Presidencial. Carlos, muy rápidamente, su punto de vista. Sí, mi punto de vista también tiene que ver con lo desolador del panorama social en Haití, que no puede dejarse de lado en medio de esta discusión política, que tiene que bajar hacia el terreno donde los policías hoy día son muchos menos de los que hay en cualquier otra nación, incluso de Centroamérica. Es un déficit de policías y que además ha ido fortaleciendo a su vez de manera paralela a estos grupos paramilitares, que incluso están armados con las propias herramientas que tenía la policía antes, que le fueron entregadas voluntariamente o no a muchas de estas pandillas. Hoy día la situación es tal que hay que preguntarle a estas pandillas y a estos grupos paramilitares cada uno de los pasos que se van a decidir en un país que ha pasado además por una serie de gobiernos
que han quedado interrumpidos en el camino, bueno, Michel Martelly, el propio Jean-Bertrand Aristide de los años 90. La verdad es que todas las intenciones de enrielar la política haitiana chocan con grupos paramilitares, con golpes de Estado y con una economía que siempre ha estado dependiendo de ayuda internacional y que muchas veces esa ayuda es insuficiente. Nos quedamos completamente sin tiempo, pero quisiera 2 palabras de cada uno para un tema que ha ocupado redes sociales y medios de comunicación esta semana: el error comunicativo de esa foto de Kate Middleton con sus hijos retocada con Photoshop. ¿Cómo se entiende? En 2 palabras, Paola, que no tenemos más tiempo. Rosa, yo creo que ahí es credibilidad. Creo que el Palacio de Kensington queda ahí en entredicho la credibilidad que tiene. Complicada la situación. Rafael, ¿cree que se está sobredimensionando la situación? Sí, y también es una institución medieval ajustándose al siglo XXI y no cabe también. Este tipo de cosas se les complican por su naturaleza. Carlos. Sí, la verdad es que la monarquía ahora ha tenido que recurrir incluso a llamadas de alta escala, según hemos sabido, a medios de comunicación británicos, para tratar de manejar esto que por ahora es absolutamente inmanejable para la corona británica, un escenario al que no se habían enfrentado ni siquiera durante el siglo XX con la muerte de la princesa Diana u otros eventos que le fueron infaustos. Es compleja la situación para la monarquía británica. Una estrategia en la que les ha salido el tiro por la culata, por decirlo popularmente. Les agradezco muchísimo su participación en esta emisión, también al equipo técnico y al equipo de producción, y a ustedes por su atención. Ya regresamos.